Mairit musulmán, el del siglo IX. Pues lo que podemos hablar es pensar que cómo se vestían la gente de Córdoba, pues igual se vestirían en Mairit. Siempre os diré cuando lo que yo os diga tiene un apoyo documental que no. Pero esta piedra de Siles sí que hacía que aquel que se llamaba Gato de apellido, que con Alfonso VI escaló las murallas de Madrid, lo que da a los madrileños los nombres de los gatos, ese escaló en la piedra caliza y sílex, que estaba combinada, unos agujeros con los que pudo meter los dedos y subirse, y echarle una cuerda y entrar los soldados de Alfonso VI en la ciudad musulmana. Pero, y esta, por otra parte, esta es la primera crónica que se tiene de Madrid. Este salió también, es el fondo de una vasija de barro que luego se clava en la arena, pero también puede ser de una olla que luego se sujeta con unas cadenas sobre unas estrébedes para cocinar, porque el primer texto que tenemos de Madrid del siglo X dice: Madrid, una ciudad en los confines de Al-Ándalus, en los confines, y donde se hacen unas ollas que duran más de 20 años en el fuego. Es la primera cosa más larga sobre Mairit, en las ollas. Y como yo tenía este cachito de cerámica de una olla, digo, ay, mira, la voy a llevar porque da mucha cosa, si esto de verdad es de nuestro, igual que os voy a enseñar el esqueleto del primer madrileño. Todo eso es empezando, porque lo que yo quería deciros, por qué estoy aquí y qué hago yo aquí. Cuando José me llamó diciéndome que por qué no venía a hablaros del Madrid medieval y que ibais a hacer una visita. Mira, las visitas que organiza el ayuntamiento o la comunidad sobre el Madrid medieval están guiadas por gente estupenda. Yo mi experiencia que he hecho una vez alguna viendo el Mudéjar es que son gente que sabe una barbaridad, preparado, y cada uno tiene acotado un espacio, de tal manera que el que os va a enseñar el Madrid medieval sabe del Madrid medieval lo que no está en los escritos, pero normalmente lo que no hacen es ubicarnos dentro de la historia de España. Y esto Mairit que hace aquí, desde cuándo está, por qué lo hicieron aquí, os van a enseñar más cosas de lo que es tangible, de lo que se puede ver. Y no, sin embargo, yo echaba de menos cuando vi el Madrid Mudéjar, por ejemplo, que me dijeran quién eran los mudéjares, porque se supone que todo el mundo lo sabe, pero a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Por cierto, ¿sabéis diferencia entre un mozárabe y un mudéjar? Porque vais a ver de las dos cosas, el barrio mozárabe de La Raval, y vaya a ver la única torre mudéjar que hay en Madrid, la de San Nicolás de los Servitas. ¿Sabéis la diferencia? No. Pues eso es lo que... Mira, hay unos términos, cuando diga una palabra extraña, derivada del árabe, me lo decís. Y, por ejemplo, mozárabe, mudéjar, muladí, Cadí, que os voy al Jama, las cosas que enseguida me preguntáis. Mira, un mozárabe es un cristiano que vive siendo cristiano en un territorio musulmán y le permiten seguir con su religión. Si abjura de su religión y se hace musulmán, que lo hacen el 99%, y ahora os digo por qué, se llama muladí. Si es al contrario un musulmán que vive en territorio cristiano siendo musulmán, se llama mudéjar. O sea, entre mozárabe y mudéjar es un cristiano en territorio musulmán o un musulmán en territorio cristiano. Y muladí es el que reniega del cristianismo, que nosotros pensamos que los musulmanes querían que la gente se hiciera musulmana, no querían ni para tiros. Pues ellos traen una economía, los que van a entrar en Madrid, Muhammad I de Córdoba, traen una economía monetaria mercantil. En el mundo cristiano, por encima del Duero, en este siglo X, el hombre más rico es el que tiene más tierras o más ovejas, o más vacas, ovejas. En el mundo musulmán, el hombre más rico es el que tiene más dinero. ¿Y cómo se consigue el dinero? Pues con los impuestos.
Y ellos traen dos impuestos, el harach y la yizia. El harach, un impuesto que pagan todos, y la yizia, y ahí está el truco, pagan los que no son musulmanes. Con lo cual hay colas de los cristianos para ser musulmán y no pagar impuestos. Imaginaos que a nosotros nos dicen ahora que si nos vestimos de amarillo no pagamos el IBI y vamos todos amarillos. Claro, en aquel momento es que un poco la historia, nosotros hemos estudiado, vosotros sois casi todos más jóvenes que yo, pero por muy moderno que haya sido profesor de historia, la historia de la España musulmana se ha estudiado poco. Se estudiaba el mundo cristiano, la Reconquista, Don Pelayo, el Cid Campeador, pero de Ramán primero, el nombre en ocasiones, vamos, yo que estudié en el sur, en Granada, que a mí no me hablaran nunca de los reyes de la Alhambra, alguno oía porque se oían, pero no se estudiaba la historia de Al-Ándalus, y vosotras la historia que vais a pisar. En el confín de Al-Ándalus estaba Mairit. Mira, el siglo XVI, reina Felipe II. A los 3 o 4 años de reinar se trae a Madrid, todavía no a Madrid, a Toledo, se trae a este señor que se llama Vingaerde, que era un cartógrafo que, aparte de hacer mapas, pintaba en los edificios, y él la había conocido cuando estaba casado con María Tudor en Inglaterra. Había hecho 8 o 9 vistas del Parlamento de Londres, que son la única imagen que hay de cómo era el Parlamento de Londres en el siglo XVI. Se lo trae a España y hizo 53 dibujos, de casi todo en Andalucía, pero este es el de Madrid y es perfecto para conocer el Madrid que vaya a visitar en la Edad Media. Tiene el defecto del color desvaído, veis los dobleces del papel, pero hay 53, mira, no sé, 53 o 57 vistas de estas, de Madrid muchas, sobre todo de Madrid a Andalucía, fundamentalmente. Pero esta de Madrid, fijaos, en la ribera del Manzanares, es el Alcázar, que estaba hecho sobre el castillo de Mairit, el primitivo, y hoy el Palacio Real, y hacia acá la mezquita Aljama está en la esquina que hay de la calle Mayor con Bailén, donde hay una casa de pisos, pero estaba allí la iglesia de Santa María, sobre la mezquita Aljama, aquí las primeras puertas de la muralla y después las dos murallas, la árabe y la cristiana, la del Arrabal. Y esta vista de Vingaerde es la más antigua que tenemos de Madrid, y este es el territorio que vosotros vais a pisar. A partir de aquí, porque vais a entrar por la Cuesta de la Vega, la Cuesta de la Vega es esta, y vaya a moveros hacia este lado de acá, para ver por la calle Escalinata, la calle Sacramento, la Plaza de la Villa. Oye, esto no es una conferencia al uso, vosotros preguntadme lo que queráis. Mira, esta es toda la bajada de la plataforma de Madrid al río. Si hubo una población romana, que algo hubo por aquí, los romanos nunca edificaban en alto, siempre edificaban en llanuras, cerca sobre todo de carreteras. ¿Qué pasaba? Que por aquí, cerca de carreteras, en estos llanos, fijaos, hubo un asentamiento paleolítico, porque estas puntas de flecha son del paleolítico. Hubo después algo romano. Decían que el oso de Madrid es porque los romanos llamaron a esta ciudad Osaria, a este emplante, pero eso no se sabe nada, esos son inventos del siglo XIX, de ahí el oso del escudo de Madrid, que lo veremos al final. Y lo que sí que es verdad es que en el siglo X, en una primera cónica de El Idrisí, un toledano, ceutí, educado en Toledo y gran visitante de Madrid, cita a Madrid y cita que ha aparecido
un animal enorme de 50 codos, que esos 50 codos suponían 25 metros. Y es que, claro, al olor del agua, los grandes animales prehistóricos acudían, agua y hierba, acudían a sus comederos y a sus bebederos. Y aquí acudían aquellos pequeños grupos que tuvo que haber de madrileños en esta época. Ese animal se habló mucho de él en una época, debió causar sensación entre la gente de Mairí, pero no se sabe nada de nada. Ya os digo, todo se imagina, casi todo lo que vaya a ver es una imaginación que otra cosa. Sigue. ¿Veis? Este es visto un poco de otra manera, porque ya esta es la muralla cristiana, de manera el alcázar, que ahora el alcázar musulmán, los primeros reyes Trastamara, es el alcázar Trastamara, es el que luego va a arder, luego va a arder, que fue una pena, en el 1500, no me acuerdo cuándo, 1500 y pico ardió, y después ardió el palacio al final, ya en tiempo de Felipe V, con el primer Borbón. Bueno, pues mira, este es el alcázar. Esto sería aquí, el arroyo, estos dos arroyos, el arroyo Leganitos y el arroyo Mairí. Después, lo que hoy sería casi la Plaza de las Armas, la Plaza de Armas que hay en la fachada sur del palacio. Y aquí, la primera puerta, ponlo entero, de la muralla del Madrid musulmán. La diferencia entre esta muralla y esta es que esta tiene las torres cuadradas y esta las torres redondas. De tal manera que si os vais, os llevan al aparcamiento de Bailén, que al hacerlo se tropezaron con la muralla musulmana de Madrid, por esta zona. Bailén debe estar por aquí. En esa zona comenzaron y se creyeron que era la casa del tesoro de Felipe II, pero vieron el tipo de piedras, estaban organizadas, una alargada y otra estrecha, una alargada y otra estrecha, se llama cuerda y tizón, y que la base era cuadrada, y decía, y la muralla musulmana de Madrid, y entonces en vez de quitarla, la pusieron en una especie de jaula de cristal, de manera que en la plaza Isabel II estaba la fuente de los Caños del Peral y hay un trozo de muralla, y en el aparcamiento de Bailén hay otro trozo de muralla. Y por eso tenemos que ir, echarle una imaginación. El próximo día, lo que vayáis, si es imaginativo el guía, os hará ver lo que no se ve. Porque es que, imaginaos, bueno, pues esta es la primera torre. Aquí habría una puerta, la puerta de la Sagra, que no se sabe dónde estaría ahora. Pues estaría más o menos en la puerta de la Catedral de la Almudena, un poco antes, como al pie de la escalinata. No hay ni cimientos ni nada, esta puerta de la Sagra. Después aquí teníamos otra puerta, la de Guadalajara, la de puerta cerrada es cristiana. Una serie de puertas. Esta es la puerta de la cuesta de San Vicente y la cuesta de la Vega, la puerta de la Vega. ¿Tiene esa continuación otra? ¿Qué? Tiene esa continuación esta otra, Hay un sitio que yo no sé si os llevarán, pero que es digno de que algún día vosotros vayáis, que es el Museo de los Orígenes de Madrid. Mirad, estos orígenes, este es donde se supone que vivía San Isidro, Santa María la Cabeza y su hijo, el pequeño Ian, el que se iba a ahogar en el pozo. Está el pozo donde se cayó el niñín. ¿Habéis ido? ¿Habéis ido al Museo de los Orígenes? Pues el Museo de los Orígenes, fijaos, a mí personalmente, hasta no ver este tipo de maquetas, de dibujos, y la maqueta que ahora vamos a ver despacito, no me ubico bien en los sitios. Me hace falta que me lleven, que haya una cartela donde me expliquen bien dónde está cada puerta de la antigua muralla, porque ¿conocéis en la calle Mayor el bar Ciriaco? Sí. Hay un bar que es famoso por el pollo en pepitoria, Ciriaco, hace esquina a la calle San Nicolás. En el último piso
es donde Mateo Morral tiró una bomba a Alfonso XIII el día de la boda. Y es que vaya a ir por la historia de España de muchos siglos, en los sitios. Bueno, pues allí donde desemboca la calle San Nicolás con Mayor están los cimientos de la puerta que se llamaba de la Almudaina, que luego los cristianos le llamaron de Santa María, porque en la esquina, aquí, mira, la muralla musulmana, el Alcázar, el espacio que he dicho que sería ahora la Plaza de la Almería. Aquí, y yo no lo veo, la puerta de Sanadú, la puerta de la Sagra, estas no se han encontrado ningún resto. Y después la muralla cristiana, la cristiana tenía 2 kilómetros y las torres son redondas. Esta es, por ejemplo, Puerta Cerrada, la Puerta de Valnadú, la Puerta de Guadalajara, la Puerta de los Moros. Esta es la Puerta Cerrada porque se inundaba mucho y por las noches aquello era una podredumbre de cosas, de basuras, de agua podrida, y ya la cerraron, y por eso se llama Puerta Cerrada. La plaza que hay aquí, que será esta, en la plaza de Puerta Cerrada. Pero esto se ve mejor en una maqueta que lo que vaya a ver por la calle. ¿Sí? Ay, espera, sabéis que me preparo unas fichas para... Esto viene a cuento, mira, estamos en la Plaza del Cordón, la casa de Iván de Vargas. La Plaza de Iván de Vargas, que os la voy a mostrar porque todo lo que vais a ver, ¿por qué queda tan poco? Pues mira, ha sufrido el paso, ha sufrido 3 incendios, pero luego el paso de cantidad de gente que no estimaba esta parte y sobre todo el paso del progreso. Es muy difícil, fijaos, cuando vino José Bonaparte, él vio aquel Madrid de que viene la marea, aquel Madrid del agua va, venía de Nápoles, que era la exquisitez de la exquisitez. Y claro, lo primero que hizo fue intentar conectar el Palacio de esto primero con la Plaza de Isabel II y la Puerta del Sol, para lo cual le estorbaba todo lo que allí había, iglesia, conventos, casas, fuentes y lo que fuera. Por eso le pusieron el mote de Pepe Plazuelas, pero es verdad que tuvo que en aras del progreso tirar mucho, pero eso José Bonaparte, pero Felipe II, ¿qué había hecho antes? Felipe II, cuando su mujer le sentaba tan mal el clima de Toledo, se tuvieron que venir a Madrid y pensó en el 1563, ¡ay Dios!, aquí la capital, y mi casa en el Escorial, al ladito, para vigilar lo que pasa aquí, pero que a mí me dejen en paz. Esa es dicho en Román Paladino, la situación. Es la primera vez que tenemos una corte. En España no había corte, sino que la corte está donde estaban los reyes, pero donde se pone una corte fija. Imaginaos el cambio que se suponía para Almairit, el cambio tan tremendo que suponía. Entonces hubo que tirar abajo montones de cosas, porque aquí se va a cuadruplicar la población. Entonces no podían servir las casas de adobe del Almairit antiguo. Después dice uno, sí, pero es que en el año 2002, con Álvarez del Manzano en la alcaldía de Madrid, tiraron la casa de Iván de Vargas. Claro que estaba hecha sobre el solar, se mantenían los muros y esta era más un poquito del siglo XVI, pero se tira la casa de Iván de Vargas. Claro, también tuvo el buen gusto Álvarez Manzano de edificar esta biblioteca del mismo estilo, y solamente pudieron salvar algunos dinteles de puertas que se aprovecharon aquí y algunos escudos que estaban aquí puestos, que no se ven bien, que están 3 escudos de la casa de Iván de Vargas están en la fachada de la biblioteca, y aquí al ladito donde está el Museo de los Orígenes, donde vivían sus aparceros y entre ellos vivían sus trabajadores, vivía San Isidro Labrador. A ver, continúa.
Y luego viene, dice, desaparecen las casas, desaparecen las piedras, desaparecen las murallas, desaparecen las personas. Qué poquitos nombres, escultura ninguna, porque claro, no se hacían esculturas, te tapo, pero esculturas ningunas, pero nombres, los nombres que había, la Plaza de la Morrería, la Puerta de los Moros, solo que ahora hay un sentido de recuperar este Madrid que vais a ver. Y tendré muchísimo gusto en presentaros a Maslama al-Mahiri, un hombre famoso en el mundo entero. Inventó, cuando ahora os lo enseño un dibujo de él, yo no sabía ni que existía y creí que sabía muchas cosas de Madrid. Maslama, me tuve que tropezar con el número 26 de la revista El Madrid Histórico, que es donde yo he aprendido las cosas de Madrid, y leí un artículo sobre Maslama y me lo volví a leer. Decía, no es posible que el primer gran madrileño famoso, dice la revista al final, en estos momentos sería algo así como Severo Ochoa, como la gente que ha conseguido premios Nobel en nuestro país. Bueno, ahora os diré todas las cosas que inventó y y se puede ver un libro de él en el Escorial, en la biblioteca, de Maslama al-Mahiri. Y luego han tenido, es que esa foto, por más que la miro, me he debido confundir al ponerla, porque yo quería poner Mira, esto es la Almudena por detrás, la cripta de la Almudena. La ponemos en grande, No, es que no sé por qué la puse, mira que por más que lo intento, mira, este parque que hay aquí es el parque de Muhammad I, el que fundó Madrid. Y ahí, bueno, este trozo, esta es la muralla árabe. Este portillo era de los portillos que había en la muralla. Y después, mira, bueno, esta es la primera, en la Cuesta de la Vega, la última casa que queda, que había unos palacios ahí extraordinarios. Y de ahí la vuelta está el número 26 de la calle Bailén, que es donde continúa esta muralla. En el garaje del número 26 de Bailén 12 está la muralla, que en ocasiones el portero te deja que bajes y la veas. Está la muralla de Madrid. Y este parque se llama de Muhammad I. Y si ahora cogéis, vamos a ver ahora, subiendo la muralla, está un enterramiento visigodo, del Madrid visigodo anterior a Muhammad I, y hay un poquito también una puerta de una casa del Madrid judío, que os la voy a enseñar ahora. Se puede ver nada más que asomándose, que seguramente os asomarán, porque apenas se sabe nada del Madrid judío. Mira, de esta época solo sabemos que si en el mundo cristiano había reyes importantes, Sancho III el Mayor de Navarra, fue dueño de casi toda la España cristiana y uno de los primeros monarcas europeos en dinero y en poder. Pues un hijo suyo, Fernando I, fue el primer rey de Castilla. Él conquistó Castilla, pero cuando era un condado, y de los descendientes de Fernán González, y su hijo Fernando se lo dio a la hora de morirse, pero lo hizo rey. Un hijo suyo no iba a ser menos que rey. Pero, ¿y por qué estaba diciendo esto? Porque hablabas del Madrid judío, hablabas... Pues todos estos tenían, en donde estaba Madrid, era un espacio despoblado que tenían los de Toledo para defenderse de los cristianos. Igual que luego serían los cristianos los que tenían este espacio despoblado para defenderse de los de Córdoba cuando habían conquistado Toledo. Y entonces Muhammad I, en la segunda mitad del siglo IX, al ver este altozano, hizo allí una torre defensiva medieval, una torre albarrana que se llama, que como la de Torrelodones, solo que esa es cristiana y esta era musulmana, para defender o para otear si vienen los cristianos y avisar a Toledo. Esa torre tenía cabida para 3 hombres y un caballo. ¿Veis la de Torrelodones? ¿No veis que hay una torre y un cuartito? ¿Conocéis la torre de Torrelodones? Vais por la carretera de La Coruña y allí se ve.
A la izquierda, en la carretera, se ve y domina toda la carretera. Bueno, pues ese cuartito de abajo es para un caballo. Había 3 hombres, 2 para controlar el fuego, que se hacía para hacer señales, y 1 para el caballo irse a la ciudad más cercana para decir que vienen. Si es una torre cristiana, que vienen los de Córdoba, y si es una torre musulmana, que vienen los de Castilla. Y se llamaban racias, las musulmanas. Y así se construye en el siglo IX una torre defensiva que se llama Mairit. ¿Y por qué se llama Mairit? Pues hay varias teorías. Bueno, hay muchas teorías. Desde que Mairit significa arroyo madre en idioma árabe. Hay una cosa que quería deciros. No me vais a oír decir la palabra moro, porque soy de una escuela histórica en que el término moro es un error tremendo. Sin embargo, en las crónicas tenemos las crónicas del moro Boadil, del moro, la morisma. El término moro se usa, pero es uno de los muchos errores lingüísticos de la historia. Moros son los de Mauritania. Los del norte de África no son magrebíes, son musulmanes, son islamitas. Pero si a un egipcio le dices tú que es marroquí, es como si ahí me dijeron que yo soy alemana porque estamos en Europa. Pues no, ¿entendéis? Luego además empezó el siglo XX, la guerra civil, y el término moro pues tuvo otras connotaciones muy distintas, y ahora mismo en nuestros días es de todo menos, suele ser menos respetuoso el término moro. Por eso es mucho mejor a todos los que vinieron a nuestra península, los que eran mauritanos, eran magrebíes del Magreb, también eran norteafricanos, también eran musulmanes. Sí, sin embargo, en la zona de Levante, en Torrevieja, Guardamar de moros y cristianos, pero todos no, y en las crónicas musulmanas, el rey moro de Granada, la reina mora. Ya te digo, es que soy de una escuela de historia en que hemos luchado siempre por lo de moro. Yo en mis clases tenía 3 palabras prohibidas para los alumnos de Historia de España: rojo, facha y moro. Es que son palabras que han llegado a tener un carácter ofensivo y además que no se corresponden, porque un facha, que un fascista, bueno, pues un fascista está bien, yo soy fascista porque quiero ser fascista. Ahora, no nos metamos en la parte violenta del fascismo, pues como socialismo, como todas las palabras de ismo, todos los movimientos políticos terminados en ismo, solo que hay un momento en que se quiebra. Pero ni rojo, ni facha, ni moro. Y lo de moro, ya te digo, yo siempre ponía el ejemplo, es como si a mí me dicen alemana. Y dice, hombre, soy de Europa. Sí, somos de Europa, pero él es alemán o un francés. Pues igual, a uno de Túnez no le digas que es moro, porque no. Ahora, son musulmanes. Los que vienen aquí a España, los que fundan Mairit, que fueron los reyes moros de Córdoba, eran sirios, árabes, los más importantes los sirios, que ocupaban los altos cargos de la administración. Después venían los árabes, que eran los militares a caballo, y después venían los bereberes, que eran los primeros habitantes de Mairí, que eran los norteafricanos. Estos bereberes eran descendientes en 3 o 4 generaciones de los visigodos, de aquellos vándalos que los visigodos echaron de la península. ¿No sé si os acordáis? Vándalos, suevos y alanos. ¿Os acordáis? Pues a los vándalos los expulsaron al norte de África. Pues estos islamizados, y ya con la religión de Mahoma, entraron en la península con Tariq Musa, a la 3ª generación o así. Así que los primeros habitantes de Madrid eran bereberes. Luego debió haber, ahora os voy a enseñar por qué, una élite más poderosa, porque Mairí prosperó económicamente enseguida. Y después están los mozárabes, que eran los cristianos que allí vivían siendo cristianos, los muladíes, que eran los cristianos que se habían pasado al Islam,
y luego los judíos, los que vivían dentro de la ciudad de Mairit. Dentro de Mairit vivían los musulmanes. En los arrabales vivían mozárabes y judíos. En los arrabales, cuando Mairit lo conquista Alfonso VI, se invierten los términos, son los musulmanes los que viven en arrabal y dentro de la muralla viven los cristianos, que es el Madrid que vais a visitar. Es muy difícil, quizás por la forma de colocar las piedras, distinguir si este trozo de muralla es cristiano o es musulmán. La chica bueno, el guía que vaya, chica o chico, os lo dirá. Venga, ¿me preguntáis más cosas? Vale, José, mira, el problema de Mairit era la humedad, la cantidad de agua. Todos eran arroyos que bajaban de lo que ahora es Fuencarral, que se llamaban luego viajes de agua, que existen todavía, que bajaban a buscar el Manzanares, de tal manera que Madrid empezaba por arriba, por el arroyo Leganitos, el arroyo de Mairit, el arroyo de San Pedro o de la Almudena. Todos estos arroyos hacían, que es lo que decía, que Madrid estaba sobre agua. Mairit significa arroyo madre, el arroyo más importante de todos, que era el que venía por la calle Segovia, que luego va a ser el arroyo de la Almudena y el arroyo de San Pedro, va a tener distintos nombres, ¿no? Pues cuando llegaba el verano y los habitantes del arrabal tenían que subir a la ciudad, el sol debía ser durísimo, y cuando llegaba el invierno el barro congelado debía ser más duro todavía. Porque os he puesto el viaducto, porque el viaducto tiene 57 metros, y entonces este 57 es el desnivel que había entre el arrabal y la Almudaina. Y ahora se lo tenéis en la nomenclatura: cava alta, cava baja, calle de la Escalera, y son las terrazas aluviales de Madrid, que os vais a encontrar en Madrid. Por eso es una ciudad de la Puerta del Sol, todo es bajada, en escalones aluviales. Venga, os he dicho que había en la parte de la Almudena, de la Cuesta de la Vega, un poblado, un enterramiento visigodo. Posiblemente el poblado hubiera un conjunto de gente, no queda nada, estaba hacia las Vistillas, de la calle Don Pedro, por ahí. Bueno, pues ese poblado se llamaba Matrice. No sé si vosotros sois amantes de la zarzuela, pero en la zarzuela, a partir del siglo XIX, se hablaba: ¿dónde va? Vengo de los madriles. ¿Había oído el término los madriles? Pues estos dos madriles era porque no estaban de acuerdo los polígrafos del 19 y el 20 en si el nombre de Madrid era por Madrid o por Matriz. Entonces, para no discutir, pues por los dos, los madriles. Y eso es un lenguaje zarzuelero que lo tenéis ahora mismo. Si vais a la zarzuela, hay alguna agua, azucaría, aguardiente, hablan de los madriles. La maja de los madriles. ¿De dónde viene? De los madriles. Pues es por esto, o por Matriz o por Mairit. También hay quien dice que se llama por Miacum, porque también tiene una M, yo que sé. Mira, Miacum, os dije antes que los romanos no edifican en alto, porque ellos piensan que como mejor se defienden y funcionan las legiones romanas es en llano. Así que no. Y edifican sus ciudades al borde de los caminos que los comuniquen con Roma. Pues por aquí cerca, por el puente verde de la Casa de Campo, pasaba lo que conoceréis en los que seáis aficionados al monte, en Cercedilla, la calzada romana. La calzada romana es la vía Antonina. La vía Antonina que comunicaba César Augusta, Mérita Augusta con César Augusta. Y entonces los romanos en estas bordes de calzadas tenían una especie de apeaderos donde había baños, se cambiaban las ruedas de los carros, se cambiaban las caballerías, había una hospedería.
Y entonces esto del siglo XIX conservamos en Cercedilla las postas. Si ibas desde Madrid y querías pasar a Ávila, antes de pasar el puerto, tenías una posta que cambiaba las caballerías y las ruedas de las calesas. Pues esas postas, que en Cercedilla queda una gasolinera, un restaurante con el nombre de las postas, eran los apeaderos de los romanos. Y en la vía Antonina se sabía que estaba Miacum. Entonces se excavó mucho por el Puente Verde, en la Casa de Campo, luego en Villalba. Y luego mira por dónde estaba en Collado Mediano, que es el pueblo mío, en mi pueblo, el Collado Mediano. Yo creo que los trancos de las casas del pueblo de Collado Mediano son las grandes piedras de Miacu. Ahora mismo hay ya un centro de interpretación, se ha cubierto un poquito lo que queda de los baños de Miacu, está el Trepidarium, que se ve muy bien, y hay alguna que otra publicación de la Complutense, pero este podría ser, también decía, el origen de lo de Madrid, pero yo personalmente entre Miacu y Madrid más parecido es Mairit, ¿verdad? Lo de Arroyo Madre es bonito, y aquello de Ruiz González de Clavijo, de esta construida sobre agua y sus muros de fuego son, que le dijo a Tamerlán, está dentro de la leyenda. Ahora veréis el primer escudo de Madrid. Venga, no me preguntáis cosas, sigue, José. Así que estamos viendo ahí A ver. señor que está un poquito desnutrido. ¿El qué? ¿Qué dices? Ah, bueno, mira, veía... Espera, ahí, en esta. Pero un segundito. ¿Está un poquito qué? Desnutrido. Hay que echarle mucha imaginación. Pero te dicen el Caldarium, el Trepidarium, y miras y no ves nada. Yo recuerdo esta... No, antes hay otra. ¿No estaba antes lo de los judíos? Esto después. Bueno, os presento a Valentín, el primer madrileño. Pues mira, es que se lo han encontrado. Mira dónde está, aquí. Aquí hay unas tumbas visigodas de matrices, que sería seguramente fuera del núcleo, del pequeño núcleo urbano, estaban los enterramientos. Y aquí todo esto es lo que es el nuevo Museo de las Colecciones Reales. Y al excavar para los museos de las colecciones reales, un 14 de febrero se encontraron este esqueleto, y por eso se llama Valentín, por lo del 14 de febrero. Y mirad, lo han conservado fenomenal para incorporarlo dentro del museo yo no lo he visto, de las colecciones reales cuando lo inauguran, porque el museo está hecho en esta zona de aquí. Para muchos el primer madrileño que se encuentra restos enteros. Lo digo. Entonces era mono. ¿Qué? Era árabe, ¿no? Porque era de los primeros que vinieron, eran árabes. No, porque aquí hubo antes una pequeña población visigoda. Romanos tuvo que haber, y gente del Neolítico tuvo que haber también. Claro. Entonces, ¿de dónde? Ya te digo, porque los primeros que hubo fueron los de Muhammad I, en el siglo IX, segunda mitad. Pero antes aquí algo habría. Algo había. Ahí, ya te digo, estos son enterramientos visigodos auténticos, que están ahí al pie de no sé por qué parte diría yo. Mira, si aquí está, debe estar aquí la iglesia de la Almudena. Aquí estaba la mezquita del Jama, quería decir la más importante, y esta también, esta Santa María. Esto sería calle Mayor, esquina Bailén. Y aquí la puerta de cerrada, no. De la Vega. La puerta de la Vega. Exactamente, la puerta de la Vega. Yo soy muy mala para este tipo de cosas. Horrible. Porque he tenido que enterarme en la maqueta del museo. Porque se me pone así nublado y no me entero mucho. Pero, y aquí tenéis a Ibn Hassan el-Idrisi, un geógrafo importantísimo. Fue capaz de combinar la astronomía y la cartografía y levantar unos mapas de la zona. Era ceutí. Tiene una escultura en una de las plazas de Ceuta. Estudió en Toledo, pero es el primero que cita a Mairit.
Por eso lo he puesto ahí, porque es el primero que cita a Mayrit. ¿Seguimos? Sí. Mira, os dije, mira, esta esquinita es la iglesia de la Almudena. Ahí al pie está. Pero no la muevo ahí. Ahí al pie están excavando este trozo de muralla que está hecho al estilo toledano. En Toledo estos se llamaban rafas. Se ponían, pero allí se hacían de ladrillo, hiladas de ladrillo y luego mampostería, de piedra. Pero aquí va todo de ladrillo. Pero hay una cosa, es que es esta puerta y ese agujerillo. Mira, es todos los arqueólogos están de acuerdo en que esto, espera, voy a decirle cómo se llama, voy a decirlo lo de verdad. Esto se llama la mezuzá. En la puerta de las casas judías, al entrar un judío, cogía la mano y le daba un beso a un hoyito que había dentro, había una Torá. Y entonces eso se llama la mezuzá. Y ese agujerillo es una mezuzá. Entonces allí estaba parte de la judería y ahora mismo se ve, porque queda a un ladito de Bailén. Hay algunas vallas puestas, pero no se puede asomar y se ve. En lo que seguramente os lo enseñarán, porque ver una puerta con la mezuzá es una cosa que, aunque no está dentro del Madrid medieval, claro. Yo no digo, es que me hago de chuleta y luego no las miro. Mirad, antes os decía, fijaos las cosas que han pasado, las cosas, el Felipe II, José Bonaparte, bueno, anda, y no hemos saltado a Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, todo lo quería poner nuevo y tiraba todo lo antiguo. Eso hace falta, pero Carlos III aprovechaba los restos, por eso podemos encontrar cimientos. Luego un par de incendios, la guerra civil. La guerra civil. El que puso los adoquines en Madrid. ¿Qué? Carlos III, ¿no? Claro. El que, claro, porque estaba en Madrid, era de tierra. Todo. Claro. Y fue el que adoquinó todo Madrid. Adoquinó todo, hizo un canalillo por en medio para que fueran las aguas sucias. Él no, él saneó todo lo que pudo Madrid. Incluso las fuentes que traían agua desde arriba de Fuencarral, la fuente de agua gorda y de agua fina, todas esas, en los viajes de agua los colonizó Carlos III. Pero os digo lo que decía al principio, Madrid, ¿cómo resistir el paso del progreso? No sé si soy de pueblo y tenía una casa en el pueblo, pero ha sido un dolor quitar la hornilla económica de carbón o guisar la chimenea con la estrébede para poner primero gas butano y luego gas ciudad. Pero hay que hacerlo. Ahora, ¿se puede modernizar una cosa sin destruir lo antiguo? Esa es la lucha del consistorio de hoy en Madrid, ya con Manuela Carmena, que fue la que empezó a poner los nombres musulmanes en Madrid. Ella tuvo dos líneas, los nombres musulmanes en las calles de Madrid y de mujeres que, sobre todo en el siglo XX, las sin sombrero y todas estas, fueron realmente importantes y se perdieron su nombre en el recuerdo, en el paso de la historia. Entonces, esas eran sus dos líneas. Lo que pasa que quizá esto se contrapeó con quitar otros nombres, y entonces lo lamentable es poner uno y quitar otro, podían mantenerse los dos. ¿Qué? Es que entonces ahí entra otro terreno, que es el de la política, y entonces, pero ella, por ejemplo, en los sitios que se abren nuevos, los barrios, yo por donde vivo hay un barrio nuevo, Pitis, que era antes un mercado de la droga. Bueno, pues en Pitis todas las calles tienen nombre de mujeres de la época de García Lorca y de la residencia de estudiantes. Que tengo una amiga, la hija de un amigo que iba allí y dice, ¡ay! Sí, María de Maeztu, pues no se llamaba Ramiro, era la hermana, que era la importante, el Ramiro iba chupando ruedas de su hermana, y María se perdió en el recuerdo, ¿no? Y bueno, esa es otra guerra, No sé, a ver, la siguiente, mira, ¿qué ha pasado? Que en un siglo, en la Cuesta de la Vega, en una excavación se encuentra un peón de ajedrez. Pero si Madrid era
una localidad mairí militar. Los militares nunca se han caracterizado por tener unos juegos muy intelectuales, y el ajedrez es un juego de intelectuales, de pensamiento. Bueno, pues este peón de ajedrez era de Irak y ya estaba en Madrid a final del siglo X. ¿Qué pasa? Que Mairí había, al estar en una línea de comunicación heredera de Roma, pues tenía, sobre todo ellos usaban el camino hacia Toledo, pues aquí fructificó o progresó una burguesía acomodada que era capaz de jugar al ajedrez. Esa crónica es cristiana, de Alfonso X el Sabio, de los libros de dados y tablas, pero lo he puesto porque ese peón de ajedrez se encontró, es de caliza y de talco, y es iraquí, y aquí estaba en Mairit en el siglo X. Luego aquí había gente que jugaba al ajedrez. A ver, sigue. Y luego hay un terreno, mira, hay un terreno que nunca lo tendremos bien estudiado, que es el terreno de la medicina. La medicina, mira, si a un médico, a un rey en Navarra, en Aragón o en Castilla, le daba un dolor de barriga que no sabían lo que era, llamaba inmediatamente a un doctor judío y a un médico árabe. La diferencia entre los doctores y los médicos era que el doctor era el que atendía, solían ser judíos, pero los estudiosos, los que inventaban instrumentos, eran los musulmanes. Aquí los toledanos. En la Cuesta de la Vega se han encontrado esas dos paletas gástricas que van a ser de grandes médicos. Uno de ellos, Mairiti, que iban a Córdoba, que viajaron a Oriente y que algunos fueron los cirujanos más famosos de la Edad Media. A ellos acudían, yo digo, cualquiera del mundo cristiano que tuviera dinero, si se podía costear la visita de un médico musulmán, un médico cordobés, lo hacían. Es que había una enorme diferencia en la poesía, en la cultura, en la literatura, en la astronomía, en las matemáticas, entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Sí, es curioso, yo ya fijaos, en mi libro de historia, claro, yo soy mayor que vosotros, en mi libro de historia estudiamos la Reconquista, yo me sabía las tablas de todos los reyes de la Reconquista, y al final del capítulo decía, mientras tanto, en Córdoba estaba Derramán III y su lugarteniente Almanzor, que fue derrotado en la batalla de Calatayud. Pero no me hablaban del mundo musulmán, yo no sabía que aquello era Al-Ándalus, lo más occidental de todo para los musulmanes de Bagdad. Ay, mira, y este es, ay, no me lo sé, no sé si me lo sé de memoria o no. Abu Qasim Khalaf, era ceutí, estudió en Toledo y en Córdoba y en Guadalajara, que había otros lugares de estudiar sabios médicos para estudiar con ellos, y para muchos el mejor cirujano de todo Occidente. E inventó métodos para sacar las piedras de los intestinos, sobre todo del páncreas. Fíjate, dejar una piedra del páncreas, que ahora es pena de muerte, pues el Khalaf lo hacía, y un alumno suyo era Ibn al-Bafí el Mairití, el madrileño, que el mundo de la ciencia en Al-Ándalus era tremendamente importante, de la ciencia y de la literatura. Fíjate, había en Granada una chica, hija del sultán, de un sultán de la Alhambra, que era una poetisa. Estoy pensando que no hago ahora mismo del nombre. No la dejaban escribir porque era una mujer, era muy rompedora, vivía con otro poeta sin ser nada más que una pareja, que diríamos ahora, y el padre lo toleraba, pero que escribiera no, porque iba contra el profeta. Entonces ¿sabíais qué hacía? Y salía todo el mundo a verla a las calles de Granada. Hacía que sus esclavas le bordaran en oro en los trajes sus poemas,
y con los poemas bordados en su traje se paseaba por toda, bajaba a la ciudad para que todos pudieran leer su poesía en su cuerpo. Es una cosa que yo siempre me hacía una maravilla, ¿no? Entender aquello. Y los hombres, sí, la poesía de andalusí, El collar de la paloma, si alguna vez, si no lo habéis leído y tenéis ocasión de leer El collar de la paloma, es que se le evita al que le guste la poesía, ¿no? Bueno, y ahora ya os presento a Masmala, el mairití, el madrileño. Anda, preguntadme cosas. Al hablarlo de Calaf, que había inventado métodos para quitar las piedras del intestino, yo no sé si conocéis bien al Bosco, pero el Bosco tiene un cuadro que se llama Quitar la piedra de la extracción de la piedra de la locura. Una piedra, decía, cuando alguien tenía algún tipo de subnormalidad, decían que tenía una piedra en el cerebro, los médicos europeos, los cristianos, que tenían una piedra y que si tú le quitabas esa piedra, aquella anormalidad que tuviera, porque fuera mudo, bueno, hasta ser zurdo, era un problema. Y entonces él coge, aquello lo hacían los barberos, lo mismo que sacaban las muelas, que además, imaginaos qué piedra de locura iban a tener en la cabeza. Solían abrir un boquete en la cabeza porque trepanaban. Pues, tener una piedra en el bolsillo, agarrarle a piedra, hacer juego de manos y decir, ya se la he quitado. O sea, frente a eso tenemos el mundo musulmán. Tenemos el mundo musulmán que realmente sí que eran científicos. Antes os he nombrado en Uzbekistán a la ciudad de Samarcanda y al sultán de Samarcanda, ya no me acuerdo. ¿Qué? Tamerlán. Ay, no te oigo. Tamerlán, ¿no? Sí, bueno, pues resulta que allí estaba Avicena como médico. Los libros de Avicena se han estudiado en las facultades de medicina como en la corte de Tamerlán. Como en la corte de Tamerlán todavía, pero nosotros en Madrid es lo que tenemos, aquí tenéis a Maslama. Por fin hay una calle en Madrid que se llama Maslama al-Mairit, una plaza. Mira, no se sabe de él nada como su persona, su familia. De luego debía ser gente importante porque el hijo fue a estudiar a Córdoba, primero a Toledo, luego a Córdoba. Se supone que nació en la segunda mitad del siglo X y es el primer gran madrileño famoso de verdad. Famoso de verdad, porque hizo una serie, mira, os voy a leer lo que yo he escrito, que lo que aportó. Tradujo todos los libros griegos y sirios de astronomía. Luego hizo unas tablas matemáticas basando en las cuales luego se diseñó el meridiano de Greenwich. Aportó a las matemáticas el concepto del número cero, el que no existía, el cero, y el sistema de ecuaciones, que es un sistema en las matemáticas musulmán, añadió la X para pasar de una ecuación a otra, de un miembro a otro de las ecuaciones. Luego fue a Constantinopla y desde allí se trajo una enciclopedia que, no sé cuantísimos volúmenes, que comprendía todo el saber musulmán de medicina. 8 siglos antes que Diderot y D'Alembert hicieran la francesa, la enciclopedia francesa. Luego escribió una cosa que a mí me tiene, mira, en el Escorial hay un manuscrito que es el 927 o algo así, a ver si me acuerdo del número de verdad, el 927, que es un manuscrito sobre el astrolabio que fue la gran aportación al mundo de la ciencia de Masmala. Inventó el astrolabio, aquel aparato que llevaba Colón colgado del pecho y por la noche se iba a la proa del barco y se guiaba por las estrellas y su tripulación creía en él porque decían que hacía magia y lo que tenía era un astrolabio.
que conseguía hacer la guía hacia Occidente, guiándose por la estrella, y eso lo hacía con un astrolabio. Y el tratado del astrolabio está en el Escorial, escrito por Basmala. Es el documento 927 o algo así, de los incunables de la biblioteca del Escorial. Yo nunca lo he visto porque la verdad no sabía que existía Basmala, hasta que cogí esa revista 26 del Madrid histórico y me enteré de quién era Basmala. Hay una cosa, os digo, en ese artículo decían que sería el Severo Ochoa de nuestro tiempo. Hay una cosa que no sé exactamente dónde la tengo, bueno, que yo creo que debe ser una mala traducción, porque escribió un libro que se llamó La erótica de los números primos. Para mí los números primos era aquello de 3, el 5, el 7, no sé muy bien, pero que eso tuviera algún punto erótico es lo que me tiene muy inquieta. Digo, a ver, la erótica de los números primos suele ser, porque el Calaf este tiene una traducción de un libro que se llama El libro de la almohada, y creen que es una mala traducción, que no puede ser de la almohada. Y sí, porque es que eso depende de cómo lo cojas. Bueno, lo que vea, era astrólogo, el astrólogo predijo la muerte de Almanzor en la batalla de Calatañazor, en el año 1002, o sea, 4 años antes de que él se muriera. Él se murió en el 2006 y en el 2002 fue la derrota de Almanzor en Calatañazor y la caída del califato de Córdoba, que lo predijo, pero como astrólogo que era. Yo me gustaría que por lo menos de todo esto, a ver si os dicen algo de Basmala, que os quedara el primer madrileño realmente importante. Cuando uno estudia historia de las matemáticas, su aportación del número 0 es Basmala Almairit. Basmala el madrileño. Murió en el 1006. Y en el 1002 fue la batalla de Calatañazor, donde murió Almanzor. ¿Qué más os diría yo ya de esto? Bueno, vamos a Alfonso VI. ¿Qué? Alfonso VI. Bueno, llegan los cristianos. Y dije, ahí he puesto una fecha, en el 1083, vamos a ver. En el 1085, Alfonso VI conquista Toledo. En la marcha hacia Toledo conquistó Madrid. No se podía dejar detrás una fortaleza militar. Conquistó Madrid, que era el 2003. Esto te dan las crónicas. 2005, 2000... ¿El 85? En el 2000. 1085 es la toma de Toledo por Alfonso VI. Y entonces pensamos que en el 1083 es la toma de Madrid. Pero no hay nada. A ver, sigue. Entonces a Madrid se vienen a vivir las grandes familias que vienen con Alfonso VI. La familia de los Vargas, cuya casa Iván de Vargas y visto, la familia de los Lujanes. Estos tenían esa casa, la casa patrimonial en la Torre de los Lujanes, en la plaza de la Villa, que todavía la parte inferior es de la época. Luego los reyes católicos arreglaron esta torre. Aquí estuvo prisionero Francisco I, el rey de Francia, en época de Carlos I de España y V de Alemania, y luego aquí estuvo enterrada Beatriz Galindo cuando echaron abajo el hospital de la Latina, y Beatriz Galindo y Alonso de Madrid, el marido. Y estos eran dueños de una finca que tenía la laguna de los Lujanes, y la laguna de los Lujanes era la Plaza Mayor. La Plaza Mayor era un receptáculo, la parte subterránea de la plaza es impermeable, y entonces allí se almacenaba el agua de los arroyos que cuando llovía venían buscando el Manzanares, y allí remansaban, y era una laguna que luego desecaron para hacer la Plaza Mayor con Felipe III. Supongo a lo mejor llegáis a la Plaza Mayor. Pero que era como almacenaje de agua. ¿Qué? Estaba como almacenaje de agua. Pero un almacenaje natural. La laguna de Luján se llamaba en las crónicas del siglo XIV. Es que mira, cuando el agua pasa por un sitio y encuentra una parte rehundida, ¿qué?
La capa de debajo es impermeable. Sí, era totalmente natural. Cuando la capa de abajo es impermeable y el agua no se filtra, entonces el agua se almacena. ¿Cuándo hacen un pantano? El pantano no tiene paredes, estudian un terreno que sea redondeado y que la parte de abajo sea impermeable para que el agua se almacene y no se filtre. Pues eso era la laguna de los Lujanes, que luego se desecó. Felipe III desecó esto y Felipe IV o III en el Escorial, el mausoleo de los reyes, no lo podían hacer porque siempre estaba lleno de agua. Del agua surgía de la fuente de la reina y no había manera de cortar ese aporte de agua. No, ya no me acuerdo si fue Felipe IV o Felipe III el que desecaron esa parte del monasterio del Escorial, que es complicado hacerlo. Bueno, pues estos son los Vargas y los Lujanes. Fíjate, donde vivían los Lujanes era la casa en la que se vino a morir a Madrid el señor que fue a Samarcanda a la embajada de Tamerlán. ¿Os acordáis? Cuando vino al Andaluz, se vino a Madrid porque era procedencia de su familia y vivía en la casa donde luego vivieron los Lujanes. Esta parte la veréis. Sigo remitiendo a las maquetas de la Casa de los Orígenes. Esta maqueta es donde realmente, mira, mira, es que la Catedral de la Almudena, aquí las tumbas visigodas que habéis visto, aquí la cuesta que nos baja al río. Este palacio, el palacio del Duque de Uceda, que es donde está el Consejo del Reino ahora mismo, que hace esquina Mayor, Bailén. Hace esquina, exactamente, el pasaje está construido sobre parte de la muralla musulmana. ¿Veis? La puerta de la Sagra. Si tenéis ocasión de ir a ver las maquetas, os enteraréis de las dos murallas perfectamente. La diferencia fundamental era la forma de organizar las piedras, la mampostería, la musulmana a cuerda y tizón, y luego las torres de base cuadrada. Y las cristianas de base circular. Sigue, porque hay más restos de muralla. Mira. ¿Y esa torre de los huesos dónde es? Esto está antes o después. ¿Esa torre? ¿Qué? ¿La torre de los huesos dónde está? Esta no es una torre. No, la de la derecha. No, esa es la plaza de... Esta es la torre del Portillo. Esto se llamaba la Fuente de los Caños del Peral. Y está en el metro de Isabel II, de la plaza. Y se ve. La Fuente de los Caños del Peral, que luego hubo en el siglo XIX un teatro, el teatro de varietés de los Caños del Peral, pero que eso se echaron abajo. Mira, la Torre de los Huesos, esa Torre de los Huesos es la que está en el bajo del aparcamiento de la calle Bailén, también con un escaparate de metacrilato que ahí está junto a la caja. Cuando vas a pagar ves la torre. Algunos pensaron que era la Casa del Tesoro de Felipe II, pero luego no. Esta torre vigilaba la Cuesta de la Vega y la Puerta de la Vega, la torre esa de los huesos. Al decir de los huesos, fijaos, está muy cerca de Valentín. Claro, los cementerios se hacían en la afuera de las ciudades. En el mundo musulmán se llamaban al-Macrabía. Nosotros no tenemos restos aquí. Debieron salir muchos huesos, pues cada vez que se hacía un edificio o una casa de piso, el Palacio de la Éboli, al hacer los cimientos tenían que salir huesos de cementerios musulmanes. Lo que pasa que es que se echaba cemento o lo que fuera, o grava encima, para que no se enterara nadie. Es muy difícil detener el progreso y que no ataque a la historia. Mira, os decía que el primer escudo de Madrid, el primer escudo, el más antiguo que teníamos, estaba en la Casa del Pastor, en la calle Segovia, que se perdió. Yo tenía entendido que echaron abajo la Casa del Pastor, sacaron el escudo para llevarlo al museo y cuando fueron a por él ya no estaba.
y que ese escudo se había perdido. Igual que hay otra cosa que no he dicho porque no lo tengo en un texto. De todas las ciudades europeas, la única que se hace una muralla antes de que estuviera la ciudad es la muralla cristiana de Mairit, porque los descendientes de Alfonso VI amurallaron un trozo de los arrabales y decían que venir a vivir aquí, porque el problema no era conquistar un territorio, era repoblarlo. Conquistarlo se conquista en una batalla, pero repoblarlo, que es una situación permanente, no. ¿Dónde están los cristianos que se vengan a vivir a una zona de frontera? Ahora, si hay una muralla y te metes dentro, dice, alguien me dijo que fue la primera ciudad en Europa que se hizo de la muralla antes que la ciudad. No lo puedo asegurar, ¿no? Pero mira, este es el primer escudo, el que dice una piedra con dos eslabones que están saltando chispas y está sobre agua, una ciudad sobre agua fundada con los muros de fuego, con los muros de pedernal. Esa piedra, mira que parece, pero esto está dentro. El primer escudo que realmente se hizo de Madrid fue este oso con las 7 estrellas de la osa mayor dibujada en el cuerpo. Por eso decían que era una osa, que se repite durante bastantes años en el escudo de Madrid. Este ya es del siglo XIX, el oso rampante buscando el madroño, que es el que luego ha quedado como en las 7 estrellas han quedado en el escudo, en la bandera de la comunidad, sobre fondo de gules, sobre fondo rojo, 7 estrellas, que son las de la osa, que es la que componen la osa mayor. O sea que el tercer escudo es el de las torres y el oso. El tercer escudo. El tercero son las torres de la ciudad. Las ciudades que en el mundo musulmán terminaban con el sufijo IT eran ciudades fortificadas, castillo. Mairit, ciudad fortificada, y el oso, la osa, porque al parecer pero son distintas evoluciones, sí, según los castillos reales, casi todos con una corona. Este sería pues de la época de la República, digo yo, si no tiene una corona arriba monárquica. A ver, José, mira, es una cosa que seguro que os llevan: la plaza de Ramales. La plaza de Ramales está en la calle San Nicolás. Vaya a ver a la derecha esta torre, la única torre mudéjar que existe en Madrid de su tiempo, son de la comunidad de San Nicolás de los Servitas, y hay que pedir permiso, estar dentro a un patio para ver la torre completa. Mudéjar, o sea, de cristianos, de musulmanes que están trabajando dentro con los cristianos, los alarifes mudéjares que trabajan en ladrillo en distintas formas, ¿no? Entonces, San Nicolás de los Servitas, fijaos, lo que veis al fondo es la iglesia de la Almudena. Claro que la distancia es mucho mayor de la que se aprecia ahora mismo en la fotografía, pero subiendo esa calle se llega a la plaza de Ramales, y en la plaza de Ramales está, os llevarán seguramente porque se va haciendo a la izquierda, hay un cuartel enorme que ahora mismo es algo de la Legión, pero que eran de los alabarderos del rey, el cuartel de los alabarderos, que tiene como curioso, mirad, a la izquierda, porque por ahí se hubiese seguro la calle San Nicolás, tiene un escudo de España, pero resulta que cuando se dio aquella orden de quitar los escudos franquistas de la fachada de Madrid, pues este no lo pudieron quitar, era un frontón de piedra con el escudo grabado en el frontón. Entonces pusieron una caja encima, el otro está debajo, con el escudo constitucional, no el preconstitucional. Y allí, bueno, pues llegáis a la plaza de Ramales, y en la plaza de Ramales que está la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan, de la que no queda nada, porque fue tontamente también demolida, y esta iglesia de San Juan es donde está enterrado Velázquez. De manera, Velázquez está marcado en el suelo donde estaba, y aquí, en esta zona,
veis parte de los cimientos de la iglesia de San Juan, de los cimientos de la iglesia, también con esto de metacrilato, que para que se pueda ver. En ese monolito allí en la base te dicen: está usted pisando en algún lugar de esta plaza, está enterrado don Diego Velázquez. Es muy bonita, en la plaza de Ramales. Bajáis la plaza de Ramales por aquí y bajáis al Café Gijón y a la plaza de Oriente. ¿Qué? No, el café Gijón está en la Castellana. Café de Oriente. Ahí Gijón he dicho, de Oriente, el Café de Oriente y la taberna del Alabardero. En el sótano de la taberna del Alabardero hay... En Recoleto. ¿En dónde? En Café Recoleto. Gijón en Recoletos. Ah, está en la Castellana, ¿no? Claro. Recoletos. Ah, vale. Al lado del Café del Espejo también. Bueno, el café de espejo ese se hizo en los años Sí. 60 aproximadamente, Bueno. pero Gijón, Quiero decir que cuando pisáis allí, pisar de puntilla, porque allí por debajo está Velázquez. Sí, y toda esa zona es preciosa. Y bajáis al Plaza de Oriente, que eran entonces, por ahí pasaban los dos grandes arroyos, el arroyo Leganito y el arroyo Mairi, del Arenal. ¿Y tú cómo lo sabías? No, yo no he dicho. ¿Usted? Ah, el arroyo Leganito y el arroyo, efectivamente, el arroyo del Arenal. y esto es lo que han descubierto ahí a lado del sol. Vamos a ver, en el mismo sitio, la bocacalle anterior, es que estaba pensando, mira, ayer que estaba ordenando la ficha, no me acuerdo cómo se llama esa calle. No me quiero sentar. No, pero eso es para los mayores. Muy bien. Ay, Dios. Este está justamente en frente a... Mira, esta está en una callecita que siempre recuerdo porque salí un día por esa calle y me dijo un guardia: ¿y cómo viene usted? Y yo le dije: con cuidado. Le dije: es que es dirección prohibida, no se moverá nunca. Me había metido por dirección porque no se podía circular. Esta es una callecita pequeña que va al Monte Rebeco, el que está ahí donde estaba el Palacio de la Princesa de Éboli. Pero es que esta calle es cortita, va del Rebeco a la calle Mayor. Y resulta que en esa esquina mataron a Escobedo, el secretario de Felipe II, y ahí empezó la historia de la Princesa de Éboli. Bueno, pues ahí estaba la mezquita Aljama de Mairi y luego sobre ella la iglesia de Santa María. Y lo que está mirando ese señor son los cimientos de la iglesia de Santa María, que es la esquina Bailén Mayor. La esquina esa. Este señor se llama el Curioso. Se puso en el año 82 o algo así. No me acuerdo qué año fue. Con un tierno Galván. ¿Qué? Con tierno Galván. Con tierno. Pues podía ser en los años 80. Sí. Y ahí ya se acabó. Y aquí se acabó y empiezan las preguntas que me queráis hacer. Mira, lo que yo he intentado... Bueno, yo lo que digo es el árabe que tradujo los libros, ¿qué sabía? Maslama. Aquí lo que se hablaba es una modalidad bereber del árabe. Ya, pero por ejemplo, lo que se habla ahora mismo en todo... ¿Qué? Él traduce los libros, sabía... Él tradujo el Almagesto, por ejemplo. Claro, pero, o sea, que sabía... Sabía griego. Claro. Y tradujo a Ptolomeo. Porque después se hicieron los cálculos astronómicos que se hicieron en el siglo XVI y XVIII al XVIII, estaban basados en los estudios de Maslama. Yo, fíjate, tengo en mí que en algún momento tengo que meterme más para conocer más cosas de Maslama. Sí, ¿cuál quieres? Los escudos. Sí, te lo pongo. ¿Quieres ver? ¿De los escudos? Sí. Yo es que pensaba que ya me estaba alargando mucho, por eso ya he corrido. En la primera, en la puerta cerrada, apareció una piedra con una culebra. Bueno, ese... Y entonces decían que fue el primer... ¿Cuál? El tercero de abajo. El tercero de abajo. El que tiene la corona. Sí. Este. Ese.
Es que no lo puedo leer. No sé, es que Mira, esto es eso. Ese dragón, que es una evolución de la culebra, pero se mete uno dentro de la mitología. Está en casi todos los estudios de Madrid, el dragón que defendía la ciudad. sí, pero Eso, ¿sabes dónde estaba? ¿qué? Es que si no lo saben, se lo explico yo lo que... Aparece varias veces ese Pero dragón. ¿sabe dónde estaba? Sí, en alguna Ese es de fuente. antiguo, de la Edad Media, antes. Había una tradición, vosotros conocéis la tradición del lago Ness. Sí. Sí, Bueno, pues en Madrid, antiguamente, antes del siglo XVI, en la Edad Media, ha hablado del lago de la laguna de Luján. Entonces había una antigua leyenda que decía que en esa laguna había un monstruo. había un dragón y aparecía como igual que la leyenda, y hasta que no la secaron para hacer la Plaza Mayor, no... Pues yo eso no lo Una sabía. leyenda, claro, porque pero también el lago Ness. Y sacó- Mira, yo me encanta para el Madrid medieval este libro. Oye, mirad, este libro. Si es un grifo ya heráldico, Si es un grifo, pero la tradición un que grifo. representar Pero es es la un leyenda del dragón, Un grifo. de la laguna, de la Raval se llamaba. La laguna de Luján era la Plaza Mayor, Sí, antes de que existiese, porque no había nada edificado, se llamaba una laguna que la llamaban la laguna de la del Raval. Arrabal. Y hasta que no lo secaron, que después se puso ahí un mercado, antes de que existiese la Mira, yo he aprendido mucho del Madrid medieval con este libro. el escudo. Hay una librería en la calle Mayor, al lado del Curioso, se va uno por esa acera de la izquierda subiendo Pasol y a la tercera manzana está la librería Madrid, que hay que bajar un par de escaloncitos, donde hay todo lo habido y por haber de Madrid. Yo, donde he aprendido las cosas de Madrid, es con esta guía, que me parece estupenda, y con tres cosas. La revista del Madrid Histórico, que sale de kiosco cada 2 semanas, y la colección El Avapiés. Hay cuentos y leyendas del viejo Madrid, es donde aprendí lo del grifo. Pero no, nunca la aprendí que estuviera en la laguna de Luján. Sí, es Efectivamente, este señor tiene razón. Es en 1842, un archiduque de la villa incorpora el blasón un dragón parecido al que se realizaba en el ensanche de Puerta Cerrada. Pero según mesonero romano, tilda al dragón de Culebrilla, que la gente hablaba sobre él en eso que comentabas tú antes, y lo transformó en un dragón. Es decir, era una culebrilla que había... La culebra estaba en Puerta Cerrada. Y la gente, pues ya sabe cómo son los chisperos de Madrid, que de una culebrilla pues pasó a un dragón. También se incorporaría después la corona cívica, que es lo que veis abajo, que es la corona cívica, que es un trenzado de guirnaldas hoja de roble y banda carmesí, y esta se mantiene la corona real concedida de Carlos V, pero ya con proporciones correctas, que eran las que sabes. Todos mantienen las 7 estrellas en la osa mayor, ¿veis? En la bordura del escudo mantienen todas las 7 estrellas. Cuando en tiempos del presidente Leguina se puso la estrella roja, la Comunidad de Madrid roja con 7 estrellas, pues salió gente diciendo que era al estilo de Rusia porque era un comunista y cosas por el estilo. Yo recuerdo aquello, pero no sabía que era porque era la constelación de la Osa Mayor. ¿Por dónde dice la señora que dónde está el museo? Los orígenes, donde la plaza del Cordón y la Cebada, por esa zona. La Latina... En la Latina, donde la plaza... Justamente, subís la Latina y tenéis después la iglesia de San... La casa de Iván de Vargas. Y está el de San Andrés, y enfrente tenéis el museo de los Orígenes, el Museo de Madrid, el Museo de San Isidro, se le ha llamado de varios nombres. Ah, oye, no me he olvidado deciros que se preguntan los arqueoagrónomos se preguntan que en Madrid han encontrado una polen fosilizado de unas plantas que en Oriente se usaban para teñir la ropa de amarillo y de... ¿El otro color cuál es? En púrpura no sería.
No, el púrpura no, era de amarillo y otro color, que no me acuerdo cuál es. Y hay una ciencia que se llama la arqueoagricultura, que han encontrado polen fosilizado y curiosamente han encontrado polen de montones de plantas, de cereales y no de trigo. Y andan buscando por qué no hay polen de trigo en Madrid y si hay muchísima cebada, porque aquí debía haber trigo. A no ser que comieran pan de cebada en este momento. Pero realmente, mira, en el Madrid que vosotros vivís, vais a ver mañana, las cosas cambian dependiendo de un descubrimiento nuevo, algún papel. Es que no hay, porque aquí cuando uno entraba a una ciudad, lo primero que hacía era quemar los papeles. Onda que las quemas de Coranes que se han hecho y de Biblia y de cosas de estas, y con ello se ha quemado en una iglesia, quemar el archivo y se ha quemado la historia de las personas. Sí, bueno.